Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. En el seminario Ley General de Cáncer, Barreras y Oportunidades, hemos tenido la oportunidad de congregar a distintos actores públicos y privados y de distintos niveles de gobierno nacional, regional y también del nivel operativo para analizar los avances que hemos logrado con la Ley General de Cáncer y sus modificatorias. En el panel central tuvimos la presencia del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la empresa privada y por supuesto de la academia. El ministro ha manifestado que los tres ejes fundamentales de la política en salud de esta gestión ministerial se enfocan en tres ejes fundamentales. El primero es el fortalecimiento del primer nivel de atención, la lucha contra el cáncer y la digitalización y modernización de la salud. Los tres ejes confluyen específicamente para la implementación de la lucha contra el cáncer. Dentro de los comentaristas incluimos a los gestores de distintos niveles, aquellos que compran los medicamentos, aquellos que los distribuyen, aquellos que los prescriben, pero también a los pacientes. El evento ha sido muy importante porque se han discutido propuestas concretas para poder mejorar los procesos que son tan necesarios. Por ejemplo, en el proceso de la ley de cáncer se han aterrizado propuestas concretas que se van a plasmar en una hoja de ruta y esto va a servir para que se puedan acelerar los procesos, que es algo que falta implementar en el sistema de salud actualmente. Este fue un gran evento que tuvimos acá en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actores súper importantes del mercado privado, del mercado público, pudieron poner sus puntos de vista y realmente traer cosas más concretas para la discusión de los avances de abastecimiento de los medicamentos y principalmente los medicamentos de innovación para que los pacientes puedan acceder a un mejor tratamiento acá en Perú. Este seminario nos ha permitido identificar buenas prácticas, retos pendientes, barreras que impiden su plena implementación e identificar los pasos que debemos dar en el futuro para acelerar su proceso de ejecución y asimismo poder dialogar con las nuevas leyes que están en este momento en discusión en el Congreso. Esperamos así poder contribuir con mejorar la efectividad y el acceso a los medicamentos para el cáncer de nuestros pacientes en el Perú. Muy buenas noches. Agradezco la compañía de todos ustedes la noche de hoy. Le damos la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio en donde vamos a hablar sobre las nuevas estrategias y tecnologías en el COVID. Vamos a hablar durante el transcurso de la noche con invitados de altísima renombre en el área de infectología. Y estamos hablando y estamos en nuestro conversatorio auspiciado por la Pontificia Universidad del Perú, por ALAFAL, por el grupo de Una Vida por Dakota, ONG, por Gobierna, por las instituciones como el Colegio de Enfermeros de la Sociedad Peruana, el Colegio de Enfermeros del Perú, la Sociedad Peruana de Infectología, y el Ministerio del Gobierno, el Ministerio de Salud del Gobierno de Perú. Son nuestros
aliados estratégicos el día de hoy para llevar a cabo este conversatorio en el cual nos vamos a pasear por todas las nuevas tecnologías en el área de la vacunología. Nuestro segundo conversatorio va a estar abordado principalmente sobre los temas de tecnología. Nuestro primer conversatorio, que fue la semana pasada, en él hicimos referencia a toda la parte de salud pública y a todas las estrategias para ampliar coberturas, además de tener un conocimiento amplio que nos brindó la doctora Nancy Serpa por parte del Ministerio de Salud. Tuvimos la participación como panelistas del doctor José Recoba, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría, y de la licenciada Josefa Vázquez, presidenta y decana del Colegio de Enfermeros del Perú. En este nuevo conversatorio vamos a contar con la compañía y con la experticia del doctor Álvaro Ramírez, quien es biólogo molecular, biólogo celular, especialista y posgrado en biología molecular y celular, microbiología y virología, de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto Venezolano de Tecnología y Ciencia y de la Universidad de Ohio State. Además, nos acompaña el doctor Alexis Holguín, quien es médico infectólogo especialista en enfermedades tropicales del Perú, conocido por su trayectoria dentro de la salud pública, es asesor del área normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas actualmente. Y mi persona, la doctora Belinda González, soy médico pediatra, intensivista, encargada de la gerencia del binomio Adium Tecnofarma en el Perú, responsable del área de vacunas y con una trayectoria de más de 30 años en salud de los niños y en la parte del conocimiento integral de la salud de los niños y adolescentes. Pues sin más comentarios, los voy a dejar con el doctor Álvaro Ramírez, quien nos va a hablar la noche de hoy sobre los nuevos y los avances en tecnología que tenemos en el área de vacunología, y espero sea de su total agrado la noche de hoy. Con ustedes el doctor Álvaro Ramírez. Muchísimas gracias, Linda. Muchísimas gracias al equipo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad por esta invitación y este conversatorio, que espero que sea lo suficientemente ameno, no se me duerman, para poder entender lo que estamos al nivel, en que estamos al nivel tecnológico en relación a lo que son no solamente vacunología, sino lo que significa el uso, la aplicación de varios años de estudios en relación a lo que es la tecnología, no solamente del DNA recombinante, como siempre lo supimos, sino ahora muy bien aplicado a lo que es la tecnología del ARN mensajero para plataformas en vacunas, que es lo que se ha estado utilizando recientemente, pero que hay un desarrollo detrás interesantísimo en relación a lo que se conoce actualmente como las tecnologías o el desarrollo de terapias neoantigénicas individualizadas. Cuando hablamos de vacunas, hay que precisar un par de aspectos interesantísimos en relación a recordar lo que quienes estudiamos en las diferentes áreas de la salud pudimos ver en relación a lo que significa el desarrollo de este tipo de tecnologías sanitarias en la prevención, el impacto que tienen en salud pública de desarrollar tecnologías sanitarias para poder atender necesidades satisfechas de atención sanitaria, sabida cuenta de que pueden existir este tipo de tecnologías para prevenir la ocurrencia de infecciones y, por supuesto, la carga sanitaria que deriva de la atención sanitaria de ellos. Tener vacunas ha permitido y ha cambiado el rumbo de la historia de muchísimas enfermedades y, sobre todo, atención sanitaria, sabida cuenta de poder disminuir la probabilidad de que un individuo pueda infectarse, enfermarse, hospitalizarse y, en algunos casos, pueda ocurrir la muerte. En una vacuna se define desde lo que estudiamos de Jenner, por allá por 1700, cualquier elemento que sea presentado al cuerpo humano y que lo que se llama el reto antigénico al sistema de defensa, al sistema inmunitario, pues pueda desarrollar mecanismos de defensa hacia ese elemento clave que puede ser una parte de un microorganismo que es infeccioso o puede ser cualquier otro elemento que, al presentarse al sistema inmunitario, crea básicamente dos mecanismos de defensa: la generación de anticuerpos o la generación de lo que llamamos inmunidad celular. Independientemente de cuál sea la especificidad de cada uno de ellos, estas dos ramas del sistema inmunitario
permiten entonces preparar al cuerpo humano para cuando el rato que enfrente o que se infecte o que se le muestre el agente infeccioso, pueda entonces desarrollar una batalla y eliminarlo. Y en esa misma medida poder entonces disminuir lo que sería la capacidad infectiva y desarrollo de este germen, de este patógeno, y poder desarrollar la enfermedad. Básicamente el objetivo de cualquier elemento que se le presenta al sistema inmunitario es poder preparar al cuerpo humano para defenderse el rato que vaya a enfrentarse al patógeno en cuestión. Estamos hablando de una tecnología, de una ciencia, de una rama de las ciencias de la salud que comienzan por allá por el 1796 con los estudios de Jenner y la viruela. Desde allí hasta lo que conocíamos antes del COVID, habíamos desarrollado diferentes alternativas tecnológicas y sanitarias que permitían mostrarle al sistema inmunitario elementos clave de estos patógenos que estaban teniendo impacto negativo en salud pública. SARS-CoV-2 aparece en el humano como agente infeccioso, genera la enfermedad COVID-19. Todos conocimos el impacto que tuvo en salud pública, sobre todo por el hecho de la morbimortalidad que generaba la infección de este virus en los humanos. Y esto conllevó una carrera definitivamente rápida, pero sobre todo a hacerse de todo lo que conocíamos de vacunología para poder entonces desarrollar una tecnología sanitaria, un elemento, una técnica que le permitiera enseñarle al cuerpo humano a poder defenderse contra este virus. Todas y cada una de las alternativas tecnológicas que se tenían al momento, y cuando hablo de tecnologías tecnológicas hablo de un término que agrupa una gran cantidad de elementos que se estuvieron desarrollando hasta el 2020, 2021, en donde se hicieron acopio de toda la tecnología, conocimiento que se tenía de bioquímica, biología y biología celular y molecular. A la fecha, antes del desarrollo de las vacunas de las que vamos a desarrollar más adelante, se componían principalmente de exponer al cuerpo humano el ente causante de la infección, exponerlo directamente al cuerpo humano, a enfrentarlo. Este ente antigénico podía constituir básicamente de presentarle al cuerpo humano el ente infeccioso, en este caso, los virus o bacterias o cualquier patógeno entero, atenuado, modificado, y esa era la forma más fácil que en algunos casos, y que hablando en términos históricos, permitió incluso poder tener vacunas que con una gran eficacia y sobre todo una gran capacidad de memoria del sistema inmunitario, viruela, polio. Más adelante siguieron, se había cuenta de los efectos secundarios de este tipo de tecnologías sanitarias, de este tipo de vacunas, se pudo desarrollar, y se había cuenta el desarrollo de la bioquímica y de la biología celular, se pudieron desarrollar otros elementos de cómo presentar el sistema inmunitario, estos elementos claves que le permitían reconocer el agente infeccioso una vez que se presentara en la oportunidad de infectar al individuo. Y allí comenzamos a utilizar otros elementos como puede ser, por ejemplo, las toxinas. Se había dado cuenta del desarrollo de las vacunas como la de la difteria y tétano, partes específicas de estos patógenos mediante purificación, cultivo y purificación de estas proteínas. Se empezaron a desarrollar partículas parecidas a los virus como elemento clave para la incorporación en el cuerpo humano y la presentación antigénica al sistema inmunitario. Mucho más con el desarrollo de la bioquímica, como dije anteriormente, vinieron otras alternativas que empezaron a poder hacer la síntesis in vitro de partículas antigénicas, de partículas que presentadas al sistema inmunitario, generaban entonces protección, generaban ese levantamiento, esa seroconversión, esos mecanismos de producción de anticuerpos o respuesta celular para defenderlos contra el agente infeccioso. Y empezaron a tener mucho éxito la síntesis de proteínas recombinantes. Siempre estuvo en estudio diferentes alternativas, no solamente de qué presentar al sistema inmunitario para poderle enseñar a defenderse de cualquier agente infeccioso, sino cómo llevarlo hasta un punto en el que fuera seguro y con los mínimos efectos secundarios que pudiese generar. El desarrollo de la tecnología de ADN recombinante siempre fue una apuesta
para la transformación, modificación, expresión de elementos claves dentro de la célula que pudieran atender diferentes necesidades insatisfechas en salud pública. Y definitivamente cuando llega SARS-CoV-2 y genera todo el impacto clínico que derivó en la enfermedad conocida como COVID-19, pues fue un reto y fue una arma y un objetivo a utilizar. En esta lámina quiero presentarles a SARS-CoV-2 en un dibujito muy particular, pero súper didáctico, en donde vemos la clásica estructura de un virus. Estamos viendo una pelotita, una esfera, que está compuesta por una gran cantidad de elementos alrededor de ella. Esos elementos alrededor de ella es lo que el sistema inmunitario logra identificar de estos elementos, en este caso los virus. Específicamente, la parte que puede exponer el virus SARS-CoV-2 son esas proteínas en la superficie de esa circunferencia. Esas son las proteínas de espícula, de spike, y que por razones netamente de anatómicas, diría yo, y se había cuenta de cómo se pueden observar estas partículas virales, que es a través de microscopía electrónica, esto generaba una especie de corona, y por eso es que se denominaron coronavirus. En cualquier caso, esto es lo que presenta y esto es lo que permite que el virus sea identificado por nuestro sistema inmunitario. Por tanto, en la búsqueda y desarrollo de tecnologías que permitieran usarse como vacunas, fue el blanco que se permitió utilizar para mostrarle al sistema inmunitario esa forma de presentarle, tipo foto, tipo alerta de que este era un elemento que considerar para defenderse de él. Las diferentes vacunas, bien sea, o mejor dicho, los diferentes laboratorios o laboratorios farmacéuticos o laboratorios de investigación, lo primero que tuvieron a bien considerar era atenuar este virus, cultivarlo, purificarlo y atenuarlo y, por supuesto, presentarlo como una vacuna de inyección. Generalmente, en todos los desarrollos vacunales que se desarrollaron a la fecha, involucraban la inyección de estos agentes vía intramuscular para que pudiera ser la muestra de lo que pudiera entonces el sistema inmunitario reconocer. La espícula, esas proteínas desde el exterior del virus, son los elementos que siempre fueron el foco para el desarrollo de diferentes tecnologías vacunales. ¿Cómo llegaron a tener, cuáles fueron las que se pudieron desarrollar? En el 2020, para el momento en el que se empezaron a validar y aprobar diferentes tecnologías sanitarias vacunales, habían 13 candidatos muy importantes, que a la fecha solamente quedan 3, y quedan 3 básicamente por un aspecto que vamos a discutir más adelante. Pero vimos para ese momento, 2020, que habían apuestas que estaban asociadas al uso de virus inactivados, ¿ok? Creo que el Sinovac siempre va a ser el referente como la primera apuesta vacunal que tuvo a bien usarse con gran efectividad en gran parte de la población. Otras apostaron a los vectores virales, que como les decían, eran virus que no generaban ningún tipo de infección, que contenían dentro de esa partícula viral información para la expresión específicamente de la partícula, y que eso era otra forma diferente, con un vehículo muy particular, que era esta partícula viral, para exponer y presentarse al sistema inmunitario. Luego vinieron las consabidas proteínas recombinantes, que también tuvieron y tienen mucho éxito actualmente, como el caso de la Novavax, en la que proteínas recombinantes sintetizadas en laboratorio son expresadas, purificadas y utilizadas como vacuna, como el elemento que va a mostrarse al sistema inmunitario. Y finalmente llegó un protagonista completamente diferente, las vacunas de plataforma de ARN, y es la que vamos a discutir en desarrollo de esta presentación, y que se convirtió en una apuesta completamente diferente a lo que se conocía, no solamente el desarrollo de tecnologías sanitarias vacunales, sino el aprovechamiento de muchísimos años de investigación en DNA y en RNA de poder expresar a través de estos ácidos nucleicos elementos proteicos en nuestras células, y que en este caso pudieran ser utilizadas como
la presentación antigénica al sistema inmunitario y, por tanto, dar respuesta a la necesidad que se tenga en su momento de generar una vacuna frente al SARS-CoV-2 para evitar la infección y el desarrollo de la enfermedad COVID-19. De este tipo de tecnologías, en su momento se lograron estudiar y analizar casi más de 150 apuestas vacunales. 13 candidatos para el 2020 ya tenían estudios fase 3, evaluación de clínica en estudios de fase 3, lo que significaba ya una evaluación de la eficacia, la capacidad protectora que tenían estas tecnologías sanitarias en relación a disminuir la probabilidad de infección y, por tanto, los 3 elementos claves que hasta la fecha siguen siendo las variables, los resultados que vemos como efectividad, que es disminución de la infección, disminución de la expresión de la enfermedad y manifestación grave, y por supuesto hospitalización y muerte. Esto que está aquí representa un dibujito de las tecnologías que yo más o menos les acabo de mencionar, y cada una de ellas tiene en cualquiera de sus estilos el objetivo final es, como les mencionaba al inicio, poder generar una respuesta del sistema inmunitario en la producción de anticuerpos mediante la activación de las células B, los plasmocitos, generación de anticuerpos neutralizantes del virus. La idea es que en la presentación antigénica, bien sea por el virus o por un elemento tipo vacuna, el sistema inmunitario lo reconozca como enemigo, como diferente, y eso conlleva a la activación y especialización de las células blancas, específicamente linfocitos B, y la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos, ¿a quién van a estar dirigidos? Hacia esa capa externa del virus, y por tanto, al adosarse, al pegarse a esa parte externa del virus, impiden la posibilidad, o mejor dicho, disminuyen la posibilidad de que ese virus interactúe con las células, infecte la célula y comience el proceso de replicación con la posibilidad, el resultado de infección y desarrollo de la enfermedad. Por otro lado, lo que se estila, lo que se espera como objetivo de las vacunas también es poder levantar la inmunidad celular, que ya es mediada por linfocitos T específicos, citotóxicos, una gran cantidad de elementos clave derivados del linaje de linfocitos T, que van a tener la capacidad no solamente de reconocer al virus, sino otros elementos de las células infectadas y, por tanto, eliminar al virus y eliminar las células infectadas. Con la producción de anticuerpos y con una respuesta de levantamiento de inmunidad celular, se alcanza un nivel de protección suficiente como para, en algunos casos, en la mayoría de los casos, poder eliminar el agente infeccioso, el virus, bacteria, patógeno, molécula, proteína, como el caso de las toxinas, que por supuesto entonces permiten que el resto del cuerpo y el resto del sistema inmunitario permita pues defenderse, eliminar el agente infeccioso, con esto minimizar las posibilidades de desarrollo y del desarrollo de enfermedades. A diferencia del resto de las tecnologías vacunales que hemos conversado, en donde se le muestra al sistema inmunitario o el agente completo neutralizado, atenuado, muerto, o un pedacito sintetizado en laboratorio de ese agente, la tecnología de ARN mensajero combina y utiliza una forma diferente de mostrarle al sistema inmunitario parte del virus. Aquí en ningún momento se hace uso de cultivos celulares, síntesis de proteínas recombinantes, pedacitos de proteínas purificadas del agente etiológico para inyectarlo al sistema, al cuerpo humano, y para que el sistema inmunitario lo reconozca. Aquí hacemos uso de una función celular altamente conservada y fundamental en el desarrollo de cualquier célula, que es la síntesis endógena de proteínas. Todas las células, para funcionar, necesitan sintetizar proteínas, bien sea en términos estructurales, bien sea en términos enzimáticos, para garantizar la cantidad y conjunto de reacciones enzimáticas que se suceden en la célula. ¿Cómo las células sintetizan proteínas? Toda la información genética, toda la información de aquellos elementos proteicos que se utilizan en la célula con diferentes funciones, radican en la gran biblioteca que es el genoma, en el DNA. Allí está la información genética que permite almacenar
todo lo que la célula eventualmente podría utilizar en sus diferentes estadios de desarrollo. ¿Cómo lo hace? El DNA está en los cromosomas son leídos en un proceso que se llama transcripción, en donde los elementos claves del DNA, una gran cantidad de elementos de control de la expresión genética, se produce el ARN mensajero. Ese ARN mensajero pasa al citosol, a un lugar fuera del núcleo, y allí se encuentra con los ribosomas. Los ribosomas leen la información que está en el ARN mensajero y lo traduce a proteínas. Es un proceso que se sucede todo el tiempo y bajo unas condiciones muy controladas para garantizar la disponibilidad de proteínas en el ambiente celular, con las diferentes funciones que tienen nuestras proteínas en nuestras células. El conocimiento de la tecnología de DNA recombinante y de ARN permitió entonces investigar la posibilidad de diseñar un ARN mensajero sintético en el laboratorio que tuviese la información del virus, aquella que mostraba el sistema inmunitario o la que generaba respuestas de defensa del sistema inmunitario, como era en este caso la proteína de la espícula, Spike, y que si yo garantizaba que ese ARN mensajero sintético llegara a la célula y llegara a alcanzar un ribosoma, el ribosoma podría entonces producir la proteína de espícula a nivel intracelular. Si esa proteína era lo suficientemente antigénica, era presentada, exportada, difundida al resto del cuerpo de tal forma de que las células del sistema inmunitario, las células presentadoras de antígeno, una gran linaje de células, lo reconocían, lo exponían en la forma de exponerlo al sistema inmunitario. Eso tuvo grandes retos. ¿Era factible hacer un ARN mensajero sintético? Totalmente. Era totalmente factible. Era completamente factible, se había cuenta de lo que se conocía, de lo que se necesitaba para que un ARN mensajero en la célula funcionara de forma eficiente. ¿Qué significa que un ARN mensajero, un ARN funcione de forma eficiente? Tenía que tener todos los elementos clave para que la propia célula lo reconociera como un ARN propio y pudiera entonces traducirlo a una proteína. Esos elementos que están allí, y voy a profundizar lo suficiente, como lo que dice allí 5-CAP, 5'UTR, CDS, 3'UTR, y lo que llamamos cola de polía, son elementos clave que contienen la gran mayoría de los ARN mensajeros humanos, en células eucariotas, en células humanas, que permiten la alta eficiencia en la traducción. Un capeado en 5', elementos varios 5' que no se transcriben, que son llamados UTR, la región codante, la región que yo quiero realmente que la célula produzca como proteína, y los otros elementos particulares. Al 2022, para ponernos en contexto de las fechas, se ha tenido una gran base de datos de diferentes genes, de diferentes ARNs mensajeros de nuestras células humanas, que han permitido identificar elementos clave, dominios, firmas en esa molécula de ácido nucleico que la hacen ser eficientes. No todos los genes se transcriben al mismo tiempo. No todos los genes transcritos generan un RNA mensajero estable en el tiempo, y no todos los RNA mensajeros con toda esta cantidad de elementos clave los tienen, y por tanto su presencia en la célula es variable, lo que permite la regulación de la expresión genética eficiente. Por eso es que no todos nuestros genes se expresan, y por eso es que no todas las proteínas están disponibles al mismo tiempo. Insulina, la expresión de insulina como proteína solamente va a depender de los niveles de azúcar que se censan a nivel sanguíneo. Y en ese rato, una gran cantidad de elementos de traducción de señales conlleva a que una célula, en este caso del páncreas, empiece a expresar la insulina solo cuando se requiere. Todos estos elementos de control de la insulina y de otros muchos genes más se tenían en conocimiento en una gran librería genética. Y esto, laboratorios como laboratorios Moderna y los pioneros laboratorios que desarrollaron esta tecnología comenzaron a identificar esos elementos clave. Eso es una simplificación de una gran cantidad de elementos que permitieron poder desarrollar
el primer gran reto, sintetizar un ARN mensajero sintético. El segundo reto que se enfrenta en esta tecnología, utilizar el ARN como ácido nucleico y introducirlo dentro de una célula, son los mecanismos de defensa mucho más básicos y muchos más moleculares que permiten que no toda la información asociada a ácidos nucleicos, ADN o ARN, porque se le presente una célula, va a estar allí tranquilito. Los mecanismos, tenemos mecanismos que identifican claramente cuando un ARN, un ácido nucleico, ARN ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, ADN, están en la célula y no pertenecen y empiezan a degradarnos. Esa es la forma como nos defendemos, protegemos la integridad de la información genética que es la base de la vida de una célula. El poder no manipular nuestra información genética, sabida cuenta de cualquier elemento puede introducirlo. Los virus introducen material genético, las bacterias cuando infectan las células introducen material genético. Y el primer mecanismo de defensa que tiene la célula es eliminar esos ácidos nucleicos. El ARN mensajero sintético tenía un gran reto para enfrentar su supervivencia y su estabilidad en la célula. Y es que es muy antigénico. Cuando digo antigénico, lo hablo en molecular, donde muchísimos elementos comienzan a identificar la estabilidad del ácido nucleico sintético estaba comprometido hasta que definitivamente se logró encontrar una fórmula en la cual ese ARN mensajero era estable dentro del sistema celular, que fue la modificación de una de las bases con las cuales se constituye el ARN. Recordemos, ADN, adenina, timina, citosina y guanina. En el ARN se sintetiza con una diferencia, un ribonucleótido en vez de timina, de uracilo. Entonces, los estudios de Carico y de Weizmann, ¿por qué los recuerdo tan precisamente? Porque fueron los ganadores del premio Nobel. Lograron identificar que incorporando una uridina modificada, podían garantizar y darle mayor estabilidad a ese ARN mensajero sintético. Yo colocaba el ARN mensajero sintético en la célula y minimizaba la posibilidad de que fuera identificado por esos mecanismos básicos de defensa de la célula y le garantizaba estabilidad. Esa pequeña modificación que tuvo aproximadamente unos 25 años de investigación es lo que le logró a Weizmann y Carico el premio Nobel, porque permitió que esta tecnología de uso de estos ácidos nucleicos para la expresión in vivo de proteínas tuviera la utilidad que le estamos viendo al 2024, como es en este caso el desarrollo de vacunas. Y se constituyó en la tecnología que permitió una alternativa diferente a las que ya conocíamos en el desarrollo de vacunas por muchísimo tiempo. Un breve repaso entonces de lo que significó el desarrollo y puesta en marcha de esta tecnología era desarrollar un DNA que tuviera toda esa información que garantizara la presencia de estos elementos claves en la estabilidad del ARN mensajero sintético, y segundo, pues que tuviera la reacción de transcripción in vitro en un tubo de ensayo, ¿ok? Me estoy acordando de que se llaman Eppendorf por la marca con la que se hacen este tipo de reacciones, que además tuviera la capacidad de incorporar esa pseudouridina. Teníamos entonces la posibilidad de tener un elemento, un ARN mensajero sintético que tenía la posibilidad perfecta ya desde lo técnico, desde la concepción de la macromolécula, la capacidad de poder dar información a la célula para que ella produjese la proteína que estaba incorporada en la información genética. Es decir, un ARN mensajero sintético con la posibilidad entonces de que la célula leyera esa información y produjese, en este caso, la proteína de la espícula como una apuesta vacunal frente al SARS-CoV-2 y, por supuesto, minimizar la producción de la evolución a la enfermedad como lo conocemos el COVID-19. El tercer y último gran reto era cómo protejo e introduzco ese ARN mensajero a el cuerpo humano.
La antigenicidad del ARN mensajero en la célula lo habíamos resuelto cambiándole la uridina, pero seguía siendo ácido nucleico, ácido ribonucleico, que es súper lábil al ambiente extracelular. Quienes hemos trabajado tanto con ADN como ARN, las ribonucleasas, las enzimas que degradan ARN son una pesadilla. Si queremos trabajar con ARN, el ambiente está cargado de ARNasas. Las ARNasas, las enzimas que degradan el ARN, pertenecen a este conjunto de estrategias de la célula para defenderse de los ácidos nucleicos externos. Al laboratorio del lado, por llamarlo así, había otro conjunto de investigadores que estaban más a la biofísica, en el desarrollo de nanopartículas lipídicas, liposomas, una ciencia que tiene por lo menos unos 60 años estudiando cómo es la integración que tienen los diferentes lípidos para la conformación de esferas lipídicas. La idea en su momento del objetivo de desarrollo de diferentes mezclas de lípidos era para generar bolitas de grasa, bolitas de aceites que permitieran incorporar cosas adentro y suministrarlas a la célula. Se había cuenta de la afinidad bioquímica que existe entre diferentes lípidos y los lípidos de membrana. El grupo que estaba desarrollando este tipo de tecnología de plataforma de ARN mensajero tuvieron un gran reto era desarrollar un conjunto de esos lípidos que permitiera una estabilidad como estructura biofísica y que le permitiera incorporar el ARN mensajero dentro y que eso se constituyera en un vehículo. La idea de una partícula lipídica, de un liposoma, era el que fuese el vehículo de entrega de esa molécula ya sintética, el ARN mensajero sintético, y que fuese protegido, estable, protegido de las nucleasas y fuese un elemento con una interacción bioquímica mínima el rato en que estuviera incorporado dentro de la célula. Así nace otra ciencia que concluye con la de la plataforma de ARN mensajero, mejor dicho, con la tecnología del ARN, y que se convierte en la plataforma, la conjunción de una nanopartícula lipídica en la que se convierte en el vehículo que permite la incorporación, la protección, el encierre, el vehículo de esa molécula sintética a la célula. Los componentes que actualmente tienen la partícula nanolipídica que ha sido desarrollada por laboratorios Moderna es pública y contiene una concentración muy adecuada y particular de este tipo de lípidos, entre los que vemos como muy conocidos como colesterol y como por ejemplo el SM, que es un lípido que utilizamos en laboratorio totalmente inerte y que conforma gran parte de ese conjunto de lípidos que, además de ser inertes dentro del sistema celular y sistémico del humano, de muchísimos animales, en general de los eucariotas, tiene una capacidad interesantísima de estabilización de estas estructuras. Esto fotito que le ven aquí es una microfotografía de microscopía electrónica que muestra que la concentración y la identidad de cada una de estas moléculas lipídicas conlleva a la conformación biofísica espontánea de partículas de tamaños similares, estables y, por supuesto, tienen la capacidad de encerrar el tamaño específico de una concentración particular de esos ARNs. ¿Ok? Tenemos entonces la constitución de la plataforma de ARN mensajero, que es el diseño y purificación, digamos, de estos ácidos nucleicos que son encerrados en esta mezcla de lípidos neutros. La plataforma consiste en sintetizar el ARN mensajero y luego encerrarlo en estas nanopartículas. Y se convierten entonces en sustancia farmacológica. El ARN mensajero, una vez dentro de la célula, se traduce para la producción de, en este caso, la partícula de SARS-CoV-2 que va a generar entonces la respuesta, o mejor dicho, la activación del sistema inmunitario. Pero la partícula, el vehículo que realmente le genera la estabilidad para que este elemento farmacológico funcione, es el producto farmacológico que es la partícula nanolipídica. La plataforma es la conjunción de la partícula nanolipídica en conjunción con el ARN mensajero.
Literalmente y sin exagerar sobre la simpleza, la tecnología básicamente lo que hace es un diseño de un ácido nucleico, ADN, donde está la información que permite que al unirlo enzimas, específicamente una muy clave, que es la RNA polimerasa de T7, sales, buffers, agua y nucleótidos, específicamente la celuloidina o la uridina modificada, se mezclan con estos conjuntos de lípidos y espontáneamente se generan esas partículas nanolipídicas que contienen dentro una concentración muy particular y homogénea de estos ARN mensajeros. Es esta mezcla, este conjunto de nanopartículas lipídicas con el ARN mensajero sintético, lo que es envasado, ¿ok? Y dispuesto como vacuna. Un elemento que quisiera mencionar en este momento, cuando estamos utilizando la secuencia de información del SARS-CoV-2 o de cualquier otro virus o de cualquier otro patógeno, se convierte en vacuna en la medida que la función es que se exprese esta proteína dentro del ambiente celular para que el sistema inmunitario lo observe, lo identifique como extraño y genere esa respuesta inmunitaria. Yo con esto con esta tecnología, al cambiarle la secuencia de codificación de la proteína, puedo prácticamente, siendo ambicioso y no arrogante, esta plataforma permite que prácticamente cualquier cosa que sea expresable en una célula pueda ser expresada a través de esta tecnología. Y por ello, no solamente esta tecnología permite el desarrollo de vacunas, cuando su objetivo es que se expresen proteínas en la célula que sirvan para el levantamiento de la inmunidad y por tanto ser protectiva, ser vacuna, pero también puede ser utilizada para la expresión de proteínas que falten en un tipo celular y que conlleven a la sustitución, al reemplazo proteico de una proteína faltante. El espectro de utilidad que tiene la plataforma es tan amplio como sea factible el hecho de que lo que yo exprese en la célula pueda cubrir una necesidad médica, clínica o biológica. Aquí está el resumen prácticamente de lo que es la plataforma como tal. Primero, ¿qué es lo que quiero expresar en el sistema celular? En este caso, como se muestra la figura, aquí dice antígeno candidato, yo le quitaría para efectos de generalizar la plataforma como cualquier molécula candidata. Si es vacuna, sería un antígeno candidato. Las técnicas del 2024 permiten que nosotros podamos purificar in silico, es decir, mediante genomas que están en las bases de datos de GenBank o de muchísimas otras, o el organismo que yo recién quiero identificar o al cual quiero desarrollar una vacuna, pues simplemente lo purifico y por técnicas bioquímicas clásicas y con la tecnología del 2024, yo puedo acceder a saber la secuencia de aminoácidos que tiene ella. Esa secuencia de aminoácidos se llama transcripción reversa in silico. Yo puedo identificar por el código genético que se conoce, el 2024, y decir cuál es la secuencia de ADN que codificaría esa proteína. Esas secuencias de ARN se plantean, se estudian in silico en computadoras y se sintetizan de forma sintética en el laboratorio en tubos de ensayo sin utilizar más que proteínas o enzimas, sin utilizar ningún tipo de organismos, más que los que se pueden cultivar para la extracción de las proteínas con las que se sintetizan. Cuando hablo de secuencias de ARN, de DNA y de computación, estamos hablando de que en este caso y con relación a cualquier desarrollo tecnológico, la compañía Moderna y otros laboratorios que están utilizando la plataforma tienen una base de datos gigantesca de cuáles son las cosas que se pueden expresar en una célula y cuáles son los elementos que regulan su expresión, porque esos son fundamentales para poder entonces desarrollar el ARN sintético. El tercer paso es básicamente un paso de laboratorio que no necesita una capacidad instalada más que la de un cuarto de habitación de cualquiera de nuestras casas. Sí, mucha tecnología, mucha proteína recombinante, altísimas aspectos de asepsia, ¿ok? Para no contaminar, no porque sea contaminante al final como producto vacunal,
sino porque nos puede interrumpir o minimizar la eficacia de lo que significaría generar este conjunto de elementos que es el ARN necesario que es sustancia farmacológica. ¿Ok? Básicamente, en términos de COVID, en términos de desarrollo de vacunas frente a SARS-CoV-2 y como vacunas para COVID, en este caso, Laboratorios Moderna tiene una biblioteca de todas las secuencias de virus que existen disponibles, que están circulando y han circulado en el mundo hasta la fecha. Me voy a adelantar a un comentario que desarrollaré más adelante, y es el hecho de que los virus cambian. Cada vez que un virus infecta una célula, salen aproximadamente entre 1000 y 10.000 partículas virales, completamente diferentes en términos genómicos. Muchas de ellas son inefectivas, muchas de ellas son inviables, incapaces de poder desarrollarse. Pero ese pequeño porcentaje de partículas virales que se desarrollan a partir de allí son suficientes como para infectar y desarrollar la enfermedad. Toda esa información está en bases de datos. El rato que se quiera producir una espícula de una variante, de una mutante que desarrolló un pico epidemiológico, un brote epidemiológico, o que sea identificada como una variante de monitoreo de interés, se tiene disponible ya la secuencia de RNA mensajero. Lo que se necesita es después simplemente sintetizarlo a gran escala y poder entonces completarlo con las partículas, las nanopartículas, y envasarlo y utilizarlo dentro de ensayos clínicos que permitan ya no su seguridad, porque el T24 ya la plataforma está validada como segura, sino básicamente la efectividad que tendría esa nueva formulación en proteger contra las variantes que en algún rato estén circulando. ¿Qué se quiere conseguir y cómo se consigue la activación del sistema inmunitario? Bueno, generalmente, y al menos las vacunas que actualmente están aprobadas como tecnologías vacunales, están indicadas dentro de su proceso de administración para que sean inyectadas en el músculo deltoides. La idea es que el deltoides está cerquita de ese conjunto de ganglios que están en los ganglios axilares, y esa introducción a las células y esa expresión dentro de los ribosomas del músculo y a su vez de otras células que están dentro de todo el intersticio, el parénquima muscular, puedan llevar y activar a células presentadoras de antígeno que se encuentran dentro de los ganglios linfáticos. Ese proceso de exposición de reto antigénico ocurre en el ganglio linfático, y donde es entonces el paso inicial de la activación del sistema inmunitario en la producción y activación de células plasmáticas para la producción de anticuerpos, o bien para la especialización del linaje de linfocitos T para la memoria celular. Esto es básicamente lo que les acabo de comentar. La idea es que entonces, en algún rato, un conjunto de células del sistema inmunitario, como cualquier tipo que puede tener la posibilidad de presentar células presentadoras de antígeno, lo que hagan es que ese proceso de presentación al sistema inmunitario active tanto a los linfocitos B como las células del linaje T, CD4, CD8, y se dispare y se desencadene la respuesta y síntesis de anticuerpos neutralizantes, lo que llamamos seroconversión, y la inmunidad celular, que está mucho más asociada, si bien es mucho más específica y mucho más eficaz como mecanismo de defensa, es que aquí es donde está realmente vinculado el mecanismo de memoria, lo que nos permitiría recordar en el tiempo al antígeno, a la vacuna o al virus, en el caso de que nos hayamos inmunizado a través de una infección. Esto lo voy a pasar. Pues sí, básicamente la idea es que con la vacuna y luego de la seroconversión o de la activación del sistema inmunitario, el sistema inmunitario esté preparado para que entonces eventualmente, cuando sea el virus, el agente etiológico, el agente infeccioso, el agente que se presenta dentro del sistema, esta capacidad de haber recordado y aprendido sobre él, pues sea el mecanismo de defensa para la eliminación de ello, y por supuesto disminuir su éxito replicativo y por tanto aumentar la protección en función del agente infeccioso. Todo esto que ocurre aquí ocurre todo el tiempo, a cada instante. Nosotros como humanos
siempre identificando cosas raras que nos están llegando a nuestro cuerpo y que pues es la base fundamental de la inmunovigilancia, de la vigilancia del sistema inmunitario, lo que nos permite sobrevivir y enfrentar a todo lo que nos podemos exponer en nuestro ambiente. La vacuna lo que hace es darle muestras al sistema inmunitario para que eventualmente cuando llegue el agente infeccioso, pues sea más eficaz y más eficiente, mucho más rápido en generar ese mecanismo de defensa y que el éxito replicativo, el éxito infeccioso de ese agente infeccioso, pues nos llegue a generar una patología o una enfermedad y causar lo que puede desencadenar dependiendo del agente infeccioso. Actualmente siguen habiendo necesidades satisfechas respecto a lo que significaría poder tener tecnologías de prevención para diferentes agentes infecciosos. Hay muchos virus respiratorios que siguen causando estragos en algunos sectores de la población o en algunas regiones y que de los cuales todavía tenemos que desarrollar mejores tecnologías vacunales para ser más eficientes en su protección. Existen, por ejemplo, algunos patógenos que quedan latentes en nuestro cuerpo una vez nos hemos infectado, nos hemos recuperado, y que la reactivación de ellos, producto de una disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunitario de vigilancia, pues nos conllevan a un desarrollo de una enfermedad o una enfermedad parecida. Todavía tenemos la necesidad de cubrir una gran cantidad de agentes etiológicos, principalmente virus, que quedan latentes en nuestro cuerpo y que eventualmente por diferentes condiciones se reactivan y reactivan la posibilidad de reproducirse y por supuesto de generar una infección. Hay bacterias con las cuales, sabida cuenta de su mecanismo de infección, pues no le da chance, tiempo al sistema inmunitario como para defenderse y generan brotes de infecciones bacterianas que van a tener la posibilidad de no tener la eficacia para defender. La plataforma de RNA mensajero, como les había indicado, no solamente está asociado al desarrollo de vacunas como alternativas para el desarrollo de mecanismos de defensa contra agentes infecciosos, sino que esa posibilidad de expresar diferentes proteínas en el ambiente celular permite que hayan otros usos u objetivos, por ejemplo, terapias de reemplazo enzimático cuando un grupo de células no puede producir o carece de la proteína o enzima particular, pero lo que está en desarrollo actualmente son las terapias neoantigénicas en las cuales las características particulares de células tumorales en su proceso de diferenciación y de expresión diferencial como tumor conlleva a un escape del sistema inmunitario. Si logramos identificar cuáles de estas proteínas pueden desencadenar y aprender y enseñar al sistema inmunitario a reconocerlas, tendríamos lo que en su momento se llamó vacunas contra el cáncer, lo que ahora se llama terapias neoantigénicas individualizadas. Las ventajas de la plataforma: seguridad, validada al 2024 por diferentes estudios de diferentes aproximaciones, flexibilidad y versatilidad en función de poder garantizar, acomodar a las necesidades a las necesidades, en el caso de vacunas, de por ejemplo variantes que estén circulando, le permite por supuesto rápidamente responder a una modificación de las proteínas que se pueden sintetizar. Altamente eficaces, habida cuenta de que lo que hemos estado viendo no solamente en vacunas, sino en terapias como el cáncer, y por supuesto una producción ágil y no costosa y que no requiere de mucha infraestructura. Una cosa que quiero mencionarles antes de finalizar, que ya estoy sobre el tiempo, gracias Belinda por hacerme acuerdo, es la razón de por qué vacunarnos en el 2024 frente a COVID. El COVID sigue siendo una enfermedad de alto impacto negativo en salud pública, de carga, de mortalidad. Sigue siendo lo que se denomina en salud pública una enfermedad de alta carga de la enfermedad, y se ha reconocido recientemente ese síndrome que lo conocemos ahora, COVID, el cual no solamente estamos hablando de la infección aguda, que representa un síntoma gripal, en algunos casos puede ser de una manifestación grave, sino que las consecuencias de la infección pueden llevar a manifestaciones de una gran cantidad de síntomas y signos clínicos por más tiempo que simplemente la fase aguda. Después de los 2-3 meses comienzan a aparecer una gran cantidad de
de síntomas asociados a diferentes sistemas, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, gastrointestinal, renal, metabólico, musculoesquelético, que estamos conociendo como el síndrome post-COVID, long COVID o COVID prolongado. Adicionalmente, estamos reconociendo que las variantes del SARS-CoV-2 siguen mutando, siguen apareciendo nuevas variantes con diferentes impactos en el individuo infectado, y que eso conlleva a que las diferentes, este arbolito es muy simpático, pero los colores me permiten, aunque soy daltónico, que cada una de las variantes sea diferente, hace necesario que si estamos desarrollando vacunas, en este caso frente a COVID, se hace necesaria una actualización con base en lo que esté circulando en el mundo, y que, por supuesto, no estemos ganando nuestra batalla frente al COVID a través de inmunizaciones por infecciones, sino a través de vacunas. Este arbolito que está por aquí, le quiero finalmente decir, en el caso de la vacuna de Moderna, la última formulación que tiene, la más actualizada, ha logrado demostrar efectividad medida como la seroconversión, la producción de anticuerpos neutralizantes frente a las nuevas variantes que están circulando en el mundo. La OMS hizo una recomendación a mediados del año pasado en relación a que los productores de vacunas debían tener una formulación que cubriera a la, a la variante XBB 1.5. Ya esa variante ha estado desapareciendo y ha sido desplazada por otras variantes, como por ejemplo la JN1, la HB1, la 286, lo que conocimos en su momento como Pirola, Eris, Fornax. Al 2024, la XBB 1.5 está desapareciendo. Sin embargo, la vacuna aún genera protección contra estas nuevas variantes. Este dibujito que está aquí, lo que está en cuadros azules, creo, son las variantes que son más prevalentes en los Estados Unidos a través del mecanismo de inmunovigilancia del CDC. Lo que está en amarillito es lo que está circulando actualmente en el Ecuador. Y estamos viendo que son las mismas variantes con las cuales se ha demostrado que la formulación XBB 1.5 genera protección a los individuos infectados. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, doctor Ramírez. Excelente revisión de lo que fue la historia de la vacunología, desde las primeras vacunas con la viruela hasta el presente con esta tecnología absolutamente dinámica de RNA mensajero, que ya estamos viendo, como nos presentó el doctor Ramírez, que no solamente va a ser para COVID, sino que estamos viendo la amplia utilidad que podemos tener, no solamente en el ámbito de las vacunas, sino en muchas otras estrategias terapéuticas. En nombre de nuestros organizadores, MINSA, la Escuela del Gobierno de la Universidad Pontificia Católica del Perú, de ALAFAL, de Gobierna, de la Sociedad Peruana de Infectología, del Colegio de Enfermeras, de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y de Una Vida por Dakota, agradecemos muchísimo la participación del doctor Ramírez, y ahora quisiera conocer la impresión del doctor Holguín de toda esta tecnología que para muchos la llamaron de aparición rápida, de aparición intempestiva, pero nos explicó muy bien el doctor Ramírez de que esto no es nada rápido, que estamos hablando de lipopartículas o nanopartículas lipídicas desde hace más de 60 años, y que esta tecnología de ARN también tiene, estudiándose, incluso haciendo acreedores de premio Nobel y todo, una temporada muchísimo más amplia que el año en el que fue aprobada. Doctor Holguín, me encantaría escuchar su impresión de qué acceso tenemos a toda esta tecnología en este momento en el Perú. Bueno, muchas gracias, doctora Linda, y excelente exposición del doctor Ramírez. Efectivamente, tendríamos que enfocarnos, yo creo que en tres puntos importantes. Para mí, la primera parte, que es lo que es la educación y la comprensión, lo que tenemos hoy día, saber cómo funcionan estas vacunas. Y ¿a qué se debe? Nosotros nos quedamos con las vacunas clásicas, de inactivadas y vivas atenuadas. Pero en el camino sugirieron las nuevas vacunas modernas, en las cuales tengo también las génicas, y también tengo inactivadas modernas, y también tengo vivas atenuadas modernas. Y un ejemplo fue las recombinantes, como son hepatitis B, que las considerábamos como inactivadas dentro del grupo de clásicas, pero ya eran estas tecnologías nuevas que se tienen. Y eso tenemos que ir comprendiendo poco a poco para que nosotros también podamos explicar y comunicar a nuestros pacientes. Todo lo nuevo siempre va a causar un poco de
temor, un poco de rechazo. Y eso lo hemos visto en su momento. Y eso creo que es una parte importante y es parte de lo que se ha trabajado el día de hoy, explicar cómo funciona todo esto. No son vacunas nuevas, no son tecnologías nuevas, y con ello también llevar al otro punto de ver otras plataformas, ¿no? Hemos aprendido en estos años de pandemia acerca de ARN mensajero, de vectores virales no replicativos, bien, que ya se trabajaban con otros tipos de vacunas, sino que no teníamos acceso a veces. Y hemos aprendido también un poco de ello. El segundo punto importante yo creo que es ver cómo van a cambiar estas nuevas plataformas el enfoque de los ensayos clínicos, cómo va a ser el outcome, cómo van a ser mis objetivos de estudio. Es decir, ya no voy a ir solo a la parte, como iban las mayorías, en mortalidad y enfermedad severa, también puedo ir a prevención de infección, probablemente, o posiblemente sí, teniendo en cuenta que tengo a veces, voy a tener mejor respuesta comparadas con las vacunas clásicas, que son la mayoría de los estándares que tenemos. Y muchas veces trabajamos con vacunas en las cuales la efectividad o eficacia bordean el 70 o 80%, que a nada es bastante, pero para prevenir enfermedad severa. Sin embargo, el tener nuevas tecnologías permitiría también el incrementar esos porcentajes y irnos también a la parte de prevención de infección. Y ver también el tema, bueno, se ha comentado mucho la respuesta de la T dependiente, ¿no? Es decir, la mayoría de vacunas actualmente, o la visión en vacunas más están yendo a las T dependientes y las T independientes cada vez están quedando un poquito más de lado, ¿no? Y el tercer punto importante es la parte de implementación, ¿no? ¿Qué retos tendríamos nosotros como para la implementación? Y ahí tendríamos que analizar varios factores, ¿no? De los factores socioculturales, ¿no? La percepción de la población al acceso a estas nuevas vacunas, y esto va de la mano a la parte comunicacional y cómo yo haya comprendido cómo funcionan estas vacunas. Cómo yo le voy a explicar a mi paciente que llega a vacunarse, cómo le voy a eh, resolver sus dudas que tiene. Y la parte sobre todo de seguridad, ¿no? Explicar la parte de seguridad en el caso de estas vacunas. Los determinantes socioeconómicas, que creo que ese es uno de los puntos de repente que vamos a tener más dificultad a nivel nacional, las inequidades que aún tenemos a veces, y la factibilidad de implementación. Si bien son nuevas tecnologías, algunas de ellas van a venir de la mano de implementar recursos adicionales, como lo fue con cadena de frío en inicio, ¿no? El tener ultracongeladores en un momento, que yo creo que en un momento seguro el doctor Ramírez nos podrá explicar cómo ha ido cambiando esto de la ultracongelación, ha ido modificándose y ya no en todas se va a requerir, o en el futuro de repente no se requiera. Pero eso sí fue un gran reto. Y veo conectados varias personas que han trabajado en inmunizaciones y que han visto ese reto de tener que implementar ultracongeladoras en provincias, en lugares donde la temperatura diaria llega a los 38 grados, 40 grados, y donde el acceso de llevar una ultracongeladora era difícil, ¿no? El pasar por ríos, llevar hasta un congelador, hasta una conservadora normal, es difícil llegar. Entonces, tendemos en estos tipos nuevas, en estas plataformas nuevas, o de repente el tener que pensar en implementar según algunas áreas, algunas otras plataformas de vacunas que no requieran tener estos tipos de recursos adicionales. Y también ver el tema de, bueno, los transportes, la presentación, ¿no? La presentación de los viales multidosis que de los conectados, algunas veo que son licenciadas y probablemente porque es la oportunidad perdida que voy a tener para proteger a mis pacientes. Y que esto va a estar de la mano de la parte regulatoria normativa. Y ahí es importante que el ministerio tenga modifique algunos documentos normativos para tener esa facilidad de implementar, por ejemplo, lo que son los usos de la dosis no utilizada, ¿no? Antes de llamada dosis pérdida. Y también ver si que vamos a requerir de hacer evaluación de tecnologías sanitarias. Y ahí iría, nuevamente retomaría el tema de la oportunidad y la percepción del paciente. Cada vez se está haciendo más difícil vacunar a nuestra población. Y ahí el uso de repente de vacunas que tengan dos o tres tipos de agentes nos ayudaría muchísimo en evitar oportunidades perdidas. O en donde yo tenga que disminuir mi dosis
sucesivas a una o dos dosis, ¿no? Y eso creo que es un gran reto que vamos a tener en el futuro, el tener menos dosis de aplicación y de vacunas que tengan enfocadas en dos o a tres agentes virales o bacterianos. Y finalmente, el gran reto yo creo que tendríamos también es continuar con la vigilancia genómica, tanto en COVID como de repente en otro tipo de infecciones que ahí sí vamos a tener que hacer de la mano tanto los institutos que hacen esta vigilancia como la parte operativa, ¿no? Entonces yo creo que es un proceso. Hemos tenido un gran avance en la época de COVID de tener una nueva plataforma, de utilizarla, de conocerla, ¿sí? Y de ver también el tema de seguridad, que es un tema que de repente no se habla y que deberíamos conversarlo en un momento, ¿no? O sea, hablar sobre seguridad de vacunas, eh, porque es un punto que tenemos que también informar a nuestra población. Y con ello va de la mano de ver la eliminación de algunos conceptos o preconceptos. Y yo creo que finalmente es enfocarnos también en nuestra población más vulnerable, ¿no? La parte final de COVID, es cierto, COVID tenemos todavía, lamentablemente no se tiene un monitoreo tan exhaustivo como estaba antes de saber cómo está nuestra casística, porque no se busca o el mismo paciente no va a realizarse pruebas, pero sí tenemos pacientes hospitalizados con COVID y tenemos población que es vulnerable, los adultos mayores y inmunosuprimidos que deberían seguir vacunándose, ¿no? Esa es parte que como lo dejo como algunas opiniones que tengo respecto a las nuevas plataformas. Es una nueva ventana que vamos a tener y de la mano nos lleva a capacitarnos, actualizarnos en ese tipo de información. Muchísimas gracias, doctor Holguín. Y fíjese que usted nos ha hecho un paseo por los retos y los desafíos que tenemos, los que de alguna manera tenemos que ver con la vacunación. Y yo creo que en este momento eso es el punto focal, porque tenemos un bombardeo en contra de la vacunación. A pesar de que tenemos avances tecnológicos como el que nos comentó el doctor Ramírez, deberíamos de tener algo que nos ayude a incentivar la confianza, a aumentar las coberturas, llevando la información a las personas que tienen la capacidad también de ser difusores y transmisores. Entonces yo creo que incluso estos conversatorios que han surgido como parte de la conmemoración de la Semana de la Vacunación de las Américas, yo creo que son un excelente empujo. Las campañas como Yo sí me vacuno son impulsadoras importantes, y toda la sinergia que se puede hacer desde todos los organismos que intervienen es de importancia vital para que se aumenten las coberturas vacunales, porque ya sabemos que definitivamente la vacuna existe. Perdón, la resistencia y la fatiga a la vacuna existe. Entonces, ahí tenemos que trabajar también. Doctor, tengo una serie de preguntas para ustedes esta noche. Voy a tratar de resumirlas un poquito. Una de las preguntas interesantes es saber si la tecnología del doctor Luis Rivadeneira, si la tecnología de ARN tiene algún efecto que pudiera ser terapéutico en comparación con las de virus inactivados o de vector viral. Sí, a ver, al principio todas las vacunas que funcionaron para frente a COVID mostraron una efectividad impresionante. Belinda no me dejará mentir cuando nos sorprendíamos con la efectividad del 95, 96, 98% de las vacunas inicialmente disponibles que eran de vectores inactivados. Pero la eficacia de las tecnologías han ido disminuyendo su vida cuenta de que es un compromiso entre quién es la variante que está funcionando y cómo es la respuesta que nosotros como individuos empezamos a reconocer con estos agentes etiológicos. La respuesta concreta es eh, más que eficacia en relación a las otras tecnologías, es la ventaja que representa esta tecnología en responder mucho más rápido a la rápida evolución del virus que generará y seguirá generando infecciones. El virus cambia muy rápido y no le da chance a las otras tecnologías vacunales de responder como tecnología sanitaria frente a una variante. El desarrollo de una tecnología vacunal de plataforma de RNA mensajero puede estar perfectamente disponible después de los consabidos estudios clínicos de seguridad y eficacia a los 6-7 meses, después de la aprobación, por ejemplo, como el FDA, donde los procesos son mucho más rápidos que en nuestros países latinoamericanos. Pero hablemos ahora más que de eficacia y seguridad,
hablemos de la agilidad que representa esta tecnología para dar respuesta a los cambios que tienen el virus y que a raíz de estos cambios se generan nuevas variantes con las mismas capacidades infectivas y desarrollo de enfermedades como el COVID. Doctor Ramírez, pero hablando de efectos terapéuticos, incluso hay una pregunta que habla si con la plataforma de RNA, creo entender más que con las vacunas, estamos hablando de algo más amplio como la plataforma, pudiésemos tener alguna intervención terapéutica en enfermedades como lupus, enfermedades autoinmunes de otro tipo, que si esta plataforma nos permitiría tener algún abordaje desde el punto de vista terapéutico. Sí, correcto. Gracias por la repregunta, Mibeli. En el caso del lupus eritematoso, es una enfermedad muy, muy amplia que habla de descontrol del sistema inmunitario para atacarnos. Y allí son múltiples los elementos que están considerados como para poder ir modificando el sistema y arreglando. Ben y yo tenemos una patología en común que nos interesa muchísimo y que lo entendemos como es la enfermedad de Gaucher. En la enfermedad de Gaucher, más allá de la patología, la falencia es la funcionalidad de una enzima que está dentro de un grupo de celular muy particular y que su función permite, o mejor dicho, su falta de estar en el sistema celular, la acumulación de lípidos. El metabolismo de los lípidos está afectado por solamente la falencia de una enzima. Es posible que en esta tecnología yo pueda suplir la necesidad que esa célula requiera, ¿ok? Mediante esta tecnología. Es generar un RNA mensajero sintético que codifique para esa proteína, lo coloco en la célula lee el mensajero, produce la enzima y la célula comenzará a restituir esa capacidad perdida. En el caso, por ejemplo, de otras patologías como el cáncer, si bien a diferencia de las enfermedades autoinmunes, el cáncer también es multifactorial y de etiologías variadas, lo que sí tiene en común es que la dediferenciación, la transformación de la célula la expone como diferente al resto de los tejidos. Si yo logro identificar cuál es la característica que define ese tumor y que estoy regulando negativamente el sistema inmunitario para que me ataque, pero yo por otro lado le coloco una proteína que dispare y activa el sistema inmunitario en contra de esa proteína que es la marcadora del tumor, yo estoy colaborando con el sistema inmunitario a destruir ese tumor. Eso es lo que se llaman las terapias neoantigénicas individualizadas. Dependiendo, para responderte, Belinda, y en función de la persona que hizo la consulta, dependiendo de la necesidad, mejor dicho, de la etiología de la patología, yo pudiese utilizar esta plataforma para suplir una necesidad. Si la enfermedad, la condición clínica, fisiopatológica, está asociada a la falencia o a la expresión de una proteína, con esta tecnología yo puedo combinar, arreglar, borrar esas proteínas patógenas y por tanto ser una alternativa como tecnología sanitaria. Es esto lo que la gente está oyendo en publicidad, que estamos hablando de vacunas contra cáncer, que realmente más que vacunas es terapia génica lo que se va a hacer, ¿no? Por un lado. Sí, yo creo que definitivamente, pues bueno, para los que trabajamos con vacunas, que le pongan el nombre de vacunas me encanta, pero específicamente yo creo que deberíamos de hablar ya de otro tipo de tecnología, pero bueno. Por otro lado, doctor Holguín, usted nos habló de la seguridad y que teníamos que hablar de seguridad. Y tengo algunas preguntas sobre los ESAVIS o los efectos secundarios de las vacunas. Por ejemplo, en forma precisa, hay una doctora que nos pregunta que tiene un familiar que hizo reacciones tipo alérgicas o reacciones alérgicas, sí, a la colocación de la vacuna, como reacciones urticarias o abones en el cuero cabelludo, y que es una persona diabética, que es población vulnerable, pero que no ha pasado de la tercera dosis por el temor de esta reacción secundaria. Y por otro lado, hay otras preguntas relacionadas con los eventos adversos que tenemos registrados en el Perú contra cualquiera de las vacunas. Si usted tiene información, si hay algún evento adverso sobresaliente que tengamos que tener en nuestro arsenal de memoria.
Sí, y importante, y gracias doctora, por la pregunta. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad y vemos SAVIs, estos SAVIs yo los puedo clasificar. Desde leves, Perú clasifica como leve y moderado, algunos solo clasifican como leves o severos y no severos. Nosotros tenemos una clasificación de leves, moderados y severos. En el caso de los SAVIs, cuando yo hago una clasificación severa, yo tengo que ver si es que tengo una relación o no. ¿Por qué? Y eso como va dirigido a todos los que nos escuchan hoy día. Yo puedo de repente el día de mi vacunación haber comido un ceviche con mariscos y todo ello y ser alérgico a alguno de esos componentes y desarrollo un cuadro alérgico frente a eso. O como nos pasó con COVID, las personas se vacunaban con COVID y luego hacían cuadros, bueno, se contagiaban de COVID en los días siguientes, hacían cuadros pulmonares y terminaban en cuidados intensivos, pero como había ese antecedente de la vacunación, y está bien estudiarlo, se consideraba como si fuera un evento severo adverso. Y cuando se hace la clasificación de estos eventos severos, yo puedo diferenciarlos entre los que están relacionados a la vacuna, los que son coincidentes o de repente los que no son no concluyentes. Entonces, existe, el Perú tiene un grupo que es un grupo pionero en la revisión de SAVIS, que es conformado fuera del ministerio, es un grupo de expertos fuera del ministerio que revisa como para evitar que haya conflicto de intereses por ahí y puede clasificarlos. Con respecto a los eventos leves, moderados, hay que tener en cuenta también, si bien no se clasifican, no se pueden saber si son relacionados o no, es bueno que en estos casos especiales se evalúe por un grupo de expertos, por lo menos, a ver si es que esto fue relacionado, porque siendo una paciente de alto riesgo, sí requiere seguir vacunándose. Lo ideal sería tener una plataforma diferente, como nos pasó en una época que teníamos, en un mismo momento teníamos inactivadas, vector viral no replicativo y ARN mensajero. Y la idea sería utilizar algunas, que se demostrara que fuera una reacción alérgica frente a la vacunación, teniendo en cuenta de que podría haber sido eso. Sin embargo, No. por lo que se refieren ahí, esa reacción alérgica dérmica que se produjo, parecía que fuera constante, continua, ¿no? Si que es así, probablemente no esté relacionado, pero yo creo que se debe estudiar un poco más en estos casos. Por ahí también, no sé si me Exacto. permite, rapidito, ver Sí, el cómo tema de no, doctor. gestantes, de Ajá. seguridad de gestantes, sí hay estudios de seguridad en gestantes. Y los primeros estudios fueron, ¿se acuerdan en la vacunación en Israel que empiezan, uno de los primeros países que empieza a vacunar en médicas, en mujeres médicos que se vacunaban gestando? Y en eso se ve el tema de seguridad con ARN mensajero, en esa época con vacuna Pfizer, y luego hay estudios con vacuna Pfizer y Moderna de seguridad. Sí, de hecho, inclusive hay estudios en los cuales se hace la medición de títulos y hasta cuándo duran en el periodo postnatal o en el periodo postpartum para saber cuánto podemos esperar que tenga un recién nacido o, en este caso, un lactante menor de 3 meses de protección contra el COVID. Y entonces, obviamente, es la única estrategia que tenemos en los menores de 6 meses para protegerlos porque eso y la lactancia materna es lo único que los puede proteger a los menores de 6 meses. Si me Así que permite bueno, un solo, ¿cómo no, doctor? acotar algo más, la pregunta que me faltó responder era la parte de los SAVIs en Perú. Sí, Ok. a ver, hasta el año pasado, hasta octubre del 2023, según lo que se ha reportado, existen 14 SAVIs severos relacionados a vacuna. Pues, si ustedes ven el informe, dije, van a encontrar un número grande, pero cuando se ven, buscan, lean siempre los relacionados. Algunos de esos casos fueron pacientes que hicieron COVID. Entonces, esos casos son 14 y de ellos ninguno fue a fallecimiento, todos fueron reversibles. Y lo que se ha visto es casos de anafilaxia, mm, alergia a cualquier tipo de medicamentos prácticamente. También se ha visto casos de miocarditis en gente joven. Y ese es un punto importante. Tenemos a veces el concepto de que una ARN mensajero produce miocarditis, así que si viene un paciente cardiópata, hipertenso, no lo vacuno. No, al revés. Es un adulto mayor muchas veces. Sí lo puedo vacunar, no tiene riesgo de hacer una miocarditis ese tipo de paciente. Los efectos están más asociados en gente más joven, ¿no? Exacto, doctor. Y incluso tenemos ahorita el conocimiento de la protección que te producen las vacunas, no solamente COVID, que hablemos de influenza en los adultos, que te protegen y son estrategias de prevención cardiovascular. Los cardiólogos deben recomendar la vacunación de sus pacientes, ¿ok? Y sobre todo los pacientes con cardiopatía isquémica que deben colocarse, porque es 6 veces más frecuente en los que no se vacunan
que tengan un infarto, que no se pongan la vacuna de influenza y hasta 8 o 10 veces que tengan un infarto o una trombosis los que no se ponen vacuna de COVID. Entonces yo creo que ya todos los médicos de la especialidad que seamos, pediatras, inmunólogos, infectólogos, traumatólogos, la especialidad que usted tenga debería de tener claro de que tenemos que recomendar la vacunación, no solo COVID, completar esquemas de vacunación para todas las edades. ¿Ok? Muchísimas gracias, pues creo que ha sido una noche bien enriquecedora. No veo más preguntas en el chat, ¿ok? Déjenme volver a abrir para corroborar. No veo más preguntas. Estamos a la orden. Nos piden compartir la presentación, doctor Ramírez. Yo creo que no hay problema en compartirla, porque Bueno, creo que todos los que un estamos gusto. en este foro tenemos fines didácticos y educativos. Y la idea es invitarlos y agradecerles a todos, invitarlos para nuestro próximo conversatorio, que vamos a cerrar este ciclo de 3 conversatorios sobre inmunizaciones, que va a ser el próximo 24, va a ser a las 9 de la mañana y va a ser con transmisión directa a través de Facebook Live con nuestros mismos organizadores, el Ministerio de Salud. Aquí vamos a tener la compañía más de cerca de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Vamos a tener la participación de Una Vida por Dakota, de ALAFAL, y en todo el paraguas que implican las campañas de vacunación, incluyendo la impulsada por Una Vida por Dakota que se llama Yo Sí Me Vacuno. Vamos a seguir este trabajo informativo. Este nuevo conversatorio van a estar 20 personas de estos grupos, incluyendo a la FAL, incluyendo a la Sociedad Peruana de Infectología, discutiendo sobre las coberturas, discutiendo sobre este papel de la innovación y cómo nos ayudaría a aumentar las coberturas. Así que bueno, los invitamos a que estén atentos a través de las redes sociales para cerrar este ciclo de 3 conversatorios que se programaron a través de la Universidad Pontificia del Perú, Católica Pontificia del Perú, y que nos han llevado a enriquecer nuestros conocimientos sobre el área de inmunización y vacunología. Pues bueno, sin más que agradecer al doctor Holguín, al doctor Ramírez, habernos acompañado el día de hoy. Los invito a que revisen sus redes sociales y nos acompañen el próximo 24 a esta nueva edición de estos conversatorios con un cariz mucho más de salud pública dirigido a esta parte, a estrategias para buscar ampliar coberturas. Así que muchísimas gracias. Los invitamos entonces para que revisen las redes sociales. Un gusto. Gracias, doctor Ramírez. Gracias, Álvaro. Gracias, doctor Alexis. Y bueno, espero que les haya gustado el conversatorio del día de hoy. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.